Es un gozo poder estar aquí participando de esta gran conmemoración de los 180 años a partir del 22 de octubre de 1844, cuando nuestro Salvador Cristo Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y hoy llevamos 4 días hicimos esta iniciativa para poder conocer los designios de nuestro Salvador. Y vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Vamos a inclinar el rostro. Amado Padre, en esta mañana nos ponemos en tus preciosas manos. Permite que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos a aprender lo que tú nos has enseñado. Que el poder de tu Santo Espíritu nos capacite y nos ayude a hacer tu voluntad. Gracias por tu amor y por esta madrugada que nos regalas de venir aquí a recibir el maná, el pan del cielo que tú nos das. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús lo agradecemos. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana tenemos el estudio, continuamos con el estudio del libro El Gran Movimiento Adventista y me gustaría compartir, a ver si puedo aquí, a ver si me permite. ¿Sí se alcanza a ver aquí, hermanos? El capítulo 5, el mensaje de la segunda venida. ¿Sí se ve? ¿Si me pueden decir? No, No, hermana, hermano, ¿No? no está compartiendo todavía pantalla. Ah, a ver. Aquí, bueno, yo le di compartir y no me aparece. bueno, yo estoy observando y ya la veo. Sí, Gracias, hermanita. sí, pero aquí le di compartir y no sé por qué no. Mañana es gracias. Decía el estudio del capítulo 5, el mensaje de la segunda venida, de este hermoso libro, El Gran Movimiento Adventista. Y quisiera leer en la página 15 de mi libro físico, hay un pensamiento muy hermoso al inicio de este libro, en el prefacio, cuando dice aquí, hablando del Señor, de nuestro pionero, nuestro Padre, este, el Oborón, dice: como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir: alabado sea Jehová. Al ver lo que el Señor ha hecho, me llenó de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Qué hermoso, hermanos, este pensamiento que escribió la sierva del Señor. Y en Proverbios 22:18 dice: no cambies de lugar los linderos antiguos que establecieron tus antepasados. Cuán importante es que nosotros conozcamos la historia de cómo se vino desarrollando con el paso del tiempo. Y nuestro Salvador enseñó una parábola muy hermosa que déjenme decirle, hermanos, que la hemos leído, ya la he leído, pero no la había entendido en su totalidad y aún estoy aprendiendo. Y yo creo que Dios es sabio cuando nos muestra su luz para que nosotros podamos ver la belleza de su mensaje y podamos comprender estas señales importantes que el pueblo debe de conocer, que el pueblo debe de saber. Y esta parábola la encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 24. Mateo 24, los que tengan Biblia pueden abrirla. Y dice Mateo 24, verso 32. Y también lo dice aquí el libro El Gran Movimiento Adventista. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama enternece y las hojas
brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Y el 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero dice en el verso 29, nos regresamos un poquito atrás, en el verso 29 del mismo capítulo 24, dice: inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Y también en Lucas, vamos a avanzar un poquito en el libro de Lucas, capítulo 21, hablando también acerca de la higuera. Lucas 21, 29. En adelante dice la palabra del Señor: y les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, y cuando ya brotan, viéndolo de vosotros mismos, sabéis que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veis que suceden estas cosas, sabed que está cercano el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y aquí me voy a detener tantito, hermanos, porque este hermoso libro y este capítulo nos lleva paso a paso a qué se refiere con que al ver estas cosas que dice que han de suceder y no pasará esta generación. ¿De qué generación está hablando? ¿Por qué Jesús presentó esta parábola? ¿Cuál es el propósito de enseñarnos esta parábola que él enseñó a Jesús en ese tiempo? Y que muchas veces mm, pensamos que esa parábola pudo haberse dado en el tiempo de ellos, del tiempo de los discípulos. Pero vamos a ver en el estudio para qué tiempo fue dado. Es importante que nosotros conozcamos y seamos entendidos en los tiempos. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de investigar, de aprender de lo que hemos descubierto al abrir estas preciosas inspiraciones de la palabra de Dios. Y, y aquí en cuando dice que no pasará esta generación. Y miren lo que sigue diciendo el libro El Gran Movimiento Adventista. Dice aquí, refiriéndose precisamente a la parábola: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y nos dice este hermoso libro que este pasaje dirige nuestra atención al tiempo. Aquí viene la palabra tiempo, está como en cursiva, así como como inclinada esta palabra. ¿Por qué es importante que el pueblo de Dios conozca ese tiempo? ¿A qué se está refiriendo? De la venida, dice, de Cristo que está a las puertas. Y a mi mente viene Apocalipsis 3:20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Si alguno oye mi voz, dice, y abriré la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Esta seguridad de que sabemos que el verano está cerca, cuando vemos que salen sus primeras hojas tiernas, también se sabe que hemos llegado a la generación que no pasará del escenario de la acción hasta que Cristo mismo venga. Miren cuán importante es aquí. Dice que no pasará esta generación del escenario de esta acción hasta que Cristo venga. ¿A qué venida se refiere él? También se sabe que hemos llegado a la generación que no pasará, bueno, ya lo repetí, del escenario de la acción hasta que Cristo mismo venga. Cuando el tiempo venga de aprender la parábola, aquí está la clave: aprender. ¿A qué se refiere esa parábola?
Es enfáticamente verdadero que es el tiempo del Señor para levantar maestros que enseñen la parábola. La investigación del apóstol en otra ocasión se aplica igualmente aquí, y como irán sin saber quién les predique y cómo predicarán si no fueren enviados. Y miren, queridos hermanos, en el libro, porque vamos a hacer esta conexión del capítulo 5, que nos muestra el desarrollo junto con el conflicto de los siglos, capítulo 18, heraldos de una nueva era. Una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la palabra de Dios es la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de redención. El pueblo peregrino de Dios que por tanto tiempo había de morar en regiones y sombras de muerte, les daba una valiosa y grandiosa esperanza de alegría de que Cristo Jesús iba a venir. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Desde el día en que la primera pareja, lo vemos aquí desarrollado, que ellos, después de haber sido creados y después de que entró el pecado, Dios les dio esa esperanza de que iba a venir el Salvador, ¿verdad? Que iba a librarnos del pecado e iba a dar el justo pago a aquel, ¿verdad?, que había hecho caer a nuestros primeros padres. Y desde el Edén, ellos siempre esperaron al hijo de la promesa. Y pasaron los tiempos y Satanás quiso frustrar y someter estos planes que Dios había hecho de mandar a un Salvador, al Mesías prometido. Y entonces él quiso volverlos a llevar al paraíso perdido. Lo dice este libro, El conflicto de los siglos, capítulo 18. Y, y vamos a ver una similitud en cuanto a en el tiempo de los patriarcas y los profetas, desde tiempos antiguos, en el caso de Enoc, que también esperaba la segunda venida de Cristo. El profeta Isaías también hablaba acerca de él y cómo es que Malaquías, ¿verdad? Habacuc y todos ellos señalaban y apuntaban acerca de la venida de nuestro Salvador. Y San Juan 14, del 1 al 3 nos lo dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces Dios ha dado palabras de esperanza cuando el Hijo del Hombre ha de venir en gloria y majestad. Sí, eso lo vemos también en el libro de Mateo 25, 31 al 32. Y Jesús, cuando ascendió a los cielos, después de haber resucitado, los santos ángeles le dijeron, ¿verdad? Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Porque este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, dice, lo veréis venir en su gloria y en su majestad. Todos en el tiempo de los patriarcas y profetas y en el tiempo de los discípulos, ellos anhelaban que estas cosas sucedieran y que se cumplieran, porque ellos deseaban ver a Cristo Jesús y poder estar delante de su presencia. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de las verdades de los discípulos y las promesas que hizo el Salvador. Y miren, queridos hermanos, en este libro el Gran Movimiento Adventista nos señala el momento de las señales, porque el pueblo de Dios no debe de estar en tinieblas. Nuestro Salvador dio completamente señales proféticas, ¿verdad?, de cumplimiento después de que sucedió la gran tribulación. En estos días estuvimos viendo acerca de cómo el papado, ¿verdad?, sometió a muchos, ¿verdad?, y los llevó al martirio. Y una vez terminando, ¿cómo se llama? Ese periodo de sometimiento de los 1260, ¿verdad? Comenzaría este
periodo de tiempo tan esperado que nos está hablando acerca de la parábola. Dice que cuando viéramos estas cosas, saber que el verano está cerca. ¿Y qué cosas habían de suceder? Dando antesala al cumplimiento de que Cristo Jesús estaría a las puertas. Y mire, en el capítulo anterior que tuvo a bien nuestros queridos hermanos David y nuestra hermana Annie, hablando acerca del periodo de los 2300 días que se extendía a la hora del juicio, ¿sí? Del año de 1798 al año de 1844, donde Cristo Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. La parábola que aquí se introduce, somos llevados al momento designado por el Señor para que esta parábola y el mensaje del juicio sea proclamado al mundo. Miren qué interesante. Después de esa gran tribulación de la que se menciona el libro de Daniel, de los 1260, que el pueblo de Dios iba a ser atribulado, dice que iba a venir sobre su pueblo y que sería acortada. El Salvador dijo, inmediatamente después de esa tribulación de aquellos días, ¿qué iba a suceder? Dice que habría señales, ¿verdad? En los cielos. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. A ver, aquí vamos a abrir, ¿cómo se llama? En Apocalipsis. Bueno, aquí ya leímos en Lucas, ¿verdad? Lucas 21, hablando acerca de esas señales, ¿sí? Dice que dice en el 21:36, dice que orando en todo tiempo para que no seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, ¿sí? Entonces, estas señales donde menciona que el sol, como lo dice aquí el libro del Gran Movimiento Adventista, dice que inmediatamente después de esa tribulación, aquellos días, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo de Dios. Eso lo encontramos en Mateo 24:29. ¿Sí? Esas son las señales que iban a precedir o iban a suceder antes, ¿verdad? De que apareciera la señal del Hijo de Dios. Dice el 24:30, y entonces aparecerá, perdón, más antes, el 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, en este libro, el Gran Movimiento Adventista nos señala cuándo sucedieron esas cosas para que se cumpliera lo que la parábola nos estaba diciendo en, con referente a esas señales. Y miren, dice aquí, noten, no dice que la última señal mencionada es una señal de su venida. ¿Cómo dice? Noten, dice, no dice que la última señal mencionada es una señal de su venida, sino una señal de que el Hijo del Hombre está ahí y se le ve venir. Los eventos dados en este contexto como señal sobre los cuales basar la fe en su pronta venida son las señales del sol, la luna y las estrellas. Pero antes de esas señales, queridos hermanos, el libro, el conflicto de los siglos, en este capítulo, Heraldos de una nueva era, capítulo 18, hace mención de una de esas señales acerca del terremoto de Lisboa. Y ese cumplimiento, hermanos, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 6, para
ubicarnos en el tiempo, hermanos, de esto que sucedió, y lo vemos en el capítulo 6, en el verso 12, ¿sí? Y dice aquí, y miré cuando él abrió el sexto sello, haciendo referencia, queridos hermanos, a la fecha que fue haciendo mención del terremoto de Lisboa, la caída de las estrellas y el oscurecimiento del sol, estaba, ¿cómo se llama?, cumpliéndose acerca del sexto sello. Cuando él abrió el sexto sello, he aquí fue hecho un gran terremoto. Aquí está, la primera señal. Y el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se volvió como de sangre. Miren, aquí está. Y el 13 dice, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudido por un fuerte viento. Y ya estamos a casi nada, hermanos, porque ya han pasado 6 sellos, ¿sí? Y solamente hay 7 sellos. Y estos periodos, hermanos, que se cumplieron, estas señales, fue en el año de 1780, la caída de las estrellas y el sol se oscurece, y en el año de 1755 sucedió el terremoto de Lisboa. Y aquí el libro del Gran Movimiento Adventista, junto con el conflicto en los siglos, nos abre un panorama de cómo sucedieron esas cosas. Y aquí lo dice en el libro del Gran Movimiento también. El 19 de mayo de 1780, el sol se oscureció. Aquí está. El sol se oscureció en forma sobrenatural y no fue un eclipse, ya que la luna llena había ocurrido al día anterior, y a pesar de eso, hubo oscuridad sobre toda la porción noroeste de los Estados Unidos. Y hablan los periódicos, y los astrónomos, en este caso Herschel dijo, el día oscuro en América del Norte fue uno de esos fenómenos maravillosos de la naturaleza que siempre serán leídos con interés. Y sigue aquí diciendo, dice, los que describen la oscuridad de la noche del 19 de mayo de 1780, dicen, a pesar de que había una luna casi llena, que si todos los cuerpos luminosos del universo hubieran sido eliminados de la existencia, la oscuridad no podría haber sido más completa. Y vemos allí cómo es que Dios precisamente está preparando a su pueblo, hermanos, haciéndolos entender por medio de las escrituras que estos sucesos ya pasaron, ¿sí? Y el conflicto de los siglos me llamó la atención porque dice que en esa fecha de 1780 fue uno de los días más oscuros y tenebrosos, haciendo comparación cuando Moisés, se han de acordar la plaga de las tinieblas, dice que son los 2 sucesos más grandes y extraordinarios de la historia que se han marcado en esos periodos. Y también vemos aquí la caída de las estrellas. Dice que vemos que fue primero el terremoto de Lisboa, ¿verdad? De ahí que fue en el año, ¿cómo se llama? De 1755, el terremoto de Lisboa, y la caída de las estrellas 1780. Y aquí vemos la caída de las estrellas que fue en el 13 de noviembre de 1883, ¿sí? Eh, Dice que fue desde 5 horas antes del amanecer de ese día, hubo una lluvia meteórica comparada por algunos con corrientes de fuego que caían del cielo, otros con chispas de fuego que volaban de alguna gran escena de fuegos artificiales, y este fenómeno cubrió todo América del Norte, desde el Golfo de México hasta el sur de la bahía de Hudson por el norte, y desde las islas de Sandwich en el oeste hasta pocos centenares de millas de Liverpool en el este. Donde quiera fue observada y fue la lluvia continua de estrellas cayendo en forma tan espesa como los copos de nieve en una tormenta de nieve. Y en este hermoso libro, hermanos, hubo pues gente, ¿verdad?, que dieron crédito a este suceso
sobrenatural, porque los periódicos lo anunciaban como algo que se pronunciaba algo insólito. Y muchos daban atributo a que, como dice aquí, dice, pronunciamos la lluvia de fuego que vivimos el miércoles último de la mañana, un tipo impresionante, un verdadero precursor, una señal misericordiosa de ese grande y terrible día que los habitantes de la tierra presentarán cuando su obra se abra el sexto sello. Miren lo que ellos estaban diciendo, hablando acerca del tiempo que estaba muy cercano, descrito no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, y no es posible contemplar un cuadro más correcto de la higuera que arroja sus frutos cuando sopla un viento muy fuerte. Y el conflicto de los siglos nos hace mención, queridos hermanos, que cuando sucedió el terremoto de Lisboa, hubo una gran mortandad de gente. Pocos fueron los que sobrevivieron a esa catástrofe y se hizo sentir por toda Europa, por toda Asia y América también. Y vemos que estas señales, hermanos, son, ¿cómo se llama? Eh, los linderos, como dice aquí, de los sucesos que nosotros debemos estar atentos, porque muchas de estas señales las ponen al futuro. Pero este libro, El Gran Movimiento Adventista, nos, nos abre los ojos al ver que estos sucesos ya pasaron, ¿sí? Que ya se cumplieron, hablando acerca de estos acontecimientos sobrenaturales. Y la predicción de Tomás Burnett también dijo, sin duda habrá toda clase de meteoros de fuego en ese tiempo, y entre otros las susodichas estrellas que caen, que aunque no son considerables individualmente, no obstante sí se multiplican en grandes números cuando caen, como dice el profeta, como hojas de la vid o como hijos de la higuera, que constituirían una vista impresionante. Y siguen los testimonios de ellos. Un profesor también habla acerca de esta extensión, de esta lluvia de estrellas que suscitó en ese lugar. Y nos dice aquí que la lluvia de estrellas también se vio en Europa. Y aquí también menciona en este libro que el 25 de noviembre de 1883 hubo una exhibición final de las estrellas fugaces en el continente europeo. Pero miren, hermanos, algo muy interesante que me llama la atención acerca de la explicación de esta parábola, acerca de que de esta generación no pasará. Y esta última señal, que es la caída de las estrellas, nuestro Salvador nos dice, ahora aprende una parábola de la higuera. Este lenguaje no se aplica a la generación que estaba viviendo cuando nuestro Señor se dio este discurso, sino a la generación que había de ver estas cosas cumplidas, no cumpliéndose, sino cumplidas para este tiempo de la generación. Las cosas habían de cumplirse como indicó Cristo, que estaba Él a las puertas. No incluye la conmoción de los cielos cuando Él vega visiblemente. Esta parte es bien importante, hermanos, que nosotros tengamos muy en cuenta porque no se refiere a la segunda venida de Cristo como tal, sino a una obra que Él está haciendo después de ¿cómo se llama? Haberse cumplido estas señales de manera natural y sorprendente. Él estaba hablando acerca de esta venida, como lo dice aquí, a ver, ya me pasé un poquito, dice, aquí está el tiempo, dice, el tiempo señalado por el Señor para que la gente aprenda una parábola de la higuera corresponde a este lado de 1833. Aquí está el tiempo señalado por el Señor para que el mundo se despierte a la gran verdad de que su venida está a las puertas y que su venida será antes que la generación que oiga la parábola pase. Así vemos cómo esta profecía marca el tiempo cuando la proclamación del gran advenimiento ha de ser señalada. ¿A qué se refiere esto, queridos hermanos? Miren aquí. Tenía que haber una proclamación mundial, queridos hermanos.
este cumplimiento de este tiempo se tenía que hacer sonar, como lo dice aquí, el clamor de la venida de Cristo que estaba cercana a las puertas. Y ellos enseñaron, haciendo referencia a esta parábola de la higuera, que apuntaba a las señales de la venida de Cristo, como Él los había dicho que hicieran. Este mensaje, ya sea por un maestro viviente o por la agencia de las páginas impresas, fue a cada estación misionera en el mundo y a cada puerto de la tierra. Este mensaje había de ser proclamado con poder, hermanos. Y miren cómo dice aquí, el evangelio eterno, como lo describe Apocalipsis 14, del 6 al 7, ha sido predicado a cada nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Qué interesante es, hermanos, ante estos acontecimientos, primero tenían que suceder estas señales naturales, porque aquí nos dice el conflicto de los siglos, y dar paso a la predicación del evangelio eterno. Y Dios levanta a un hombre que se interesa por escudriñar las Sagradas Escrituras, aunque no lo hizo en su tiempo, porque él no creía como tal en las Sagradas Escrituras, pero Dios impresionó su mente, queridos hermanos, para que él pudiera escudriñar los tiempos proféticos, los tiempos del cumplimiento, porque se han de acordar que ellos descubrieron, ¿verdad? De acuerdo al estudio de Daniel, que Cristo Jesús iba ¿cómo se llama? Iba a iniciar la venida de Cristo aquí a la tierra, que se iba a purificar, perdón, aquí la tierra, ¿verdad? Entonces ellos tenían esa idea, pero Cristo, nuestro Salvador, Dios más bien, cubrió, dice, esas cifras, ¿verdad? Porque su pueblo había de ser probado. Entonces levanta Dios a Guillermo Miller y a centenares de ministros asociados con esa porción de Apocalipsis 14 del 6 al 12. Y miren lo que dice aquí, ¿cómo se llama? El conflicto de los siglos. Dice, pero a medida que el espíritu de humildad y piedad fue reemplazado en las iglesias por el orgullo, formalismo, se enfriaron el amor de Cristo y la fe en su venida, absorbido por la mundanalidad y la búsqueda de placeres, el profeso pueblo de Dios fue quedando ciego y no vio las instrucciones del Señor referentes a las señales de la segunda de su venida, perdón, de las señales de su venida. La doctrina del segundo advenimiento había sido descuidado, ¿sí? ¿Y qué iglesia, queridos hermanos, estuvo o quedó en ese estado de ceguedad? Lo podemos ver en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 3, el estado de la iglesia laodicense, ¿verdad? Que dice que es ciega, ¿verdad? Entonces, esta misma situación que estaba viviendo en ese tiempo Guillermo Miller, cuando Dios lo levanta para predicar este poderoso mensaje de que iba a venir Cristo y que Él iba a purificar la tierra, él empezó, se vivía más bien esta condición de orgullo, de formalismo, y que el amor se había enfriado, y la fe en la venida del Hijo de Dios. Y entonces dice que muchos quedaron en esta condición, en esta ceguedad. Y cuando él empezó a escudriñar las Sagradas Escrituras acerca del tiempo, dice que el reino de Dios iba a ser venido y que el día del juicio iba a ser inminente. A eso se refería lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. A eso se estaba refiriendo, hermanos, a, ¿cómo se llama? Al terminar el periodo de la sumisión papal. Acuérdense que el tiempo se acortó en el año de 1798,
Posteriormente suceden estas señales en los cielos y estos fenómenos, y ya para el año del 22 de octubre de 1844 es cuando inicia el juicio investigador. A eso se refería en cuanto a la higuera, que había de comenzar la obra de Cristo Jesús en el santuario celestial. Y miren lo que dice aquí. Cuando el Salvador dirigió la atención de sus discípulos hacia las señales de su regreso, predijo el estado de apostasía que existiría precisamente antes de su segundo advenimiento. Dice que habría, como en los días de Noé, actividad febril de los negocios mundanos y sed de placeres, y los seres humanos iban a comprar, a vender, a sembrar, a edificar, a casarse y a darse en matrimonio, olvidándose entre tanto de Dios y de la vida futura y la amonestación de Cristo para los que vivieran en aquel tiempo. Por eso Jesús en Lucas 21, 34, 36 dice: mirad pues por vosotros mismos, que no sean vuestros corazones entorpecidos con la glotonería y la embriaguez y los cuidados de esta vida, y os sobrevenga de improviso aquel día. Velad pues en todo tiempo y orad a fin de que logréis evitar todas estas cosas que van a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Miren, hermanos, aquí nos está señalando lo que el estado de cosas que sucedían en ese tiempo con Guillermo Miller, y nosotros no estamos lejos, hermanos. Lo que estamos viviendo se está volviendo a repetir la historia. La condición en la que se hallaba la iglesia descrita en las palabras del Salvador en Apocalipsis dice: tienes nombre de que vives y que estás muerto. A los que no quieren dejar su indolente descuido, se les dirige el solemne aviso: si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré sobre ti. Hablando acerca del juicio, hermanos, porque lo dice Apocalipsis 14, del 6 al 7, por temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y era necesario despertar y hacerles sentir su peligro para inducirlos a que se preparasen para los solemnes acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. Mire aquí lo que dice el conflicto de los siglos. Y Dios nos invita, hermanos, a que Jerusalén prepare sus lámparas, porque dice aquí que castigaría a los hombres como vino, a los hombres que como vino están asentados sobre sus heces, los cuales dicen en su corazón: Jehová no hará bien, ni tampoco hará mal. Y quiero mencionar acerca de primeros escritos, hermanos, porque tiene una relación este capítulo 5 de el gran movimiento adventista con el capítulo 53 de Primeros Escritos Guillermo Miller, quien fue quien levantó nuestro Dios, ¿verdad? Para descubrir estos eslabones de cadenas de verdades que se les indujo a buscar uno tras otro los demás eslabones hasta que se maravilló de la palabra de Dios, viendo en ella una perfecta cadena de verdades. Aquella palabra había sido considerada, según dice, no inspirada, y se desplegaba ahora esplendentemente. Decía anteriormente que al principio Guillermo Miller no le interesaban las Sagradas Escrituras, pero Dios impresiona y el ángel desciende, ¿verdad? Y impresiona su mente, y es cuando él comienza a investigar las Sagradas Escrituras, y todo lo que para él parecía algo lobrego o algo sin importancia y sin significado, venía a tomarle sentido la explicación de las Sagradas Escrituras. Y él empezó a ver esa cadena perfecta, esos eslabones de esas preciosas verdades. Y miren, hermanos, dice aquí en el libro de Primeros Escritos que también, hablando de la condición que nuestros pioneros tuvieron, la condición se vuelve a repetir. Dice que todas, en su mayoría, las iglesias estaban dormidas y que habían desviado su efecto de Jesús para ponerlos en el mundo,
y que procuraban, honores mundanos en vez del honor que proviene de lo alto, y que condicionaban riquezas terrenales en lugar de los tesoros del cielo. Y dice que él veía por donde quiera hipocresías, tinieblas y muerte, y su ánimo estaba desgarrado en sí mismo, y Dios lo llamaba para que abandonara su granja, como había llamado a Eliseo. Tembloroso empezó Guillermo Miller a declarar ante la gente los misterios del reino de Dios y conduciendo sus oyentes por medio de las profecías el segundo advenimiento de Cristo. Y se iba fortaleciendo cada día esfuerzo, cada esfuerzo que él realizaba. Y menciona algo muy interesante aquí. Dice que como Juan el Bautista anunció el primer advenimiento de Jesús y preparó el camino para su venida, también Guillermo Miller y los que se unieron proclamaron al mundo la inminencia del segundo advenimiento del Hijo de Dios. Sí. Y de la misma manera como como Juan, ahora en este caso, el discípulo amado, ¿verdad? Que fue llevado a la isla de Patmos. Y Satanás quiso quitarle la vida, ¿verdad? Lo sabemos cuando sus verdugos lo metieron a un caso de aceite hirviendo, pero Dios preservó la vida de este discípulo amado y lo llevó a la isla de Patmos, donde fue revelado el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Qué hermoso es, queridos hermanos. Y aquí el libro de Primeros Escritos habla que aquellos que entendieron, hermanos, a Daniel, pudieron comprender las profecías de Juan el Bautista. Y lo mismo sucede con el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Este mensaje había de ir a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Dios dirigió la mente de Guillermo Miller hacia las profecías y le dio gran luz sobre el Apocalipsis. Y dice aquí el libro de Primeros Escritos, si la gente hubiera entendido las visiones de Daniel, había comprendido mejor las visiones de Juan, el discípulo amado. Ahora, como dice aquí, así como en otros pasajes de la Biblia, e inculcó en el ánimo la gente de a estudiar las sagradas escrituras y a temer las amonestaciones de ellas para prepararse para el advenimiento del Hijo del Hombre. Quienes lo oyeron quedaron profundamente convencidos. El clero y el pueblo y pecadores incrédulos se volvieron hacia el Señor y buscaron la preparación para estar en pie en el día del juicio. Miren, hermanos, a esto se refiere la parábola. Y entonces, más adelante en los demás capítulos vamos a ver, a desarrollar y los hermanos nos van a compartir cómo que este juicio, ¿verdad? Que inicia el 22 de octubre de 1844, el juicio investigador y como les leí en el conflicto de los siglos, a saber, el fin del tiempo de gracia. Si bien es cierto que no hay una fecha estipulada, hermanos, pero sí hay señales. Dios nos las ha dado a un pueblo, hermanos, que Él desea que sea entendido en los tiempos, que sepamos mm, los señalamientos de su cumplimiento y qué es lo que está haciendo ahora Cristo Jesús en el lugar santísimo y que está por salir de allí. Miller, queridos hermanos, no cesaba de predicar el evangelio eterno. Multitudes, siempre que se le presentaba ocasión, pregonaba de cerca y de lejos, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hablando acerca de Apocalipsis 14:7. Y aquí en el libro que continúa, hermanos, el gran movimiento adventista, dice cómo comenzó el movimiento en diversas naciones. El tiempo del Señor llegó para los que para la proclamación saliera al mundo. Y en más de 20 países en diferentes partes de la tierra, más o menos al mismo tiempo, se levantaron hombres quienes sin el conocimiento de la obra de los demás salieron para hacer sonar este mensaje en todas las partes de la tierra. Los que se mencionaron en el capítulo 4
quienes recibieron la luz referente al fin de los 2300 días, con excepción de a Campbells, fueron impulsados a ocuparse en la proclamación del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Eso también por la agencia directora del Espíritu de Dios, agencia directa, perdón, del Espíritu de Dios, y no por haberse comunicado la luz entre sí. Dios impresionó la mente, hermanos, en varios hombres que se levantaron para proclamar este poderoso mensaje. Y miren, hermanos, la misma condición que vivió en el tiempo de los, antes del diluvio, ahora en el tiempo de Guillermo Miller, y ahora nosotros, hermanos, se vuelve a repetir, ¿sí? Se vuelve a repetir cómo el Salvador dirigió la atención de sus discípulos en cuanto a su regreso que se estaba viviendo una apostasía, hermanos, y que Dios quería alertar y nos quiere alertar ahora a nosotros a que este peligro, hermanos, que se viene y que estamos viviendo, por así decirlo, el juicio, hermanos, porque no sabemos cuándo va a pasar nuestro nombre, debemos de estar nosotros preparados o cuando el tiempo de gracia está por terminar. Y dice el conflicto de los siglos, hermanos, les quiero leer esta parte, que dice que tenemos una gran obra de reforma debemos de realizar para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. Hablando del juicio, hermanos. Esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 de Apocalipsis. En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre, para cegar la mies de la tierra. La primera de estas amonestaciones anuncian la llegada del juicio, porque así lo dice Apocalipsis, porque la hora de su juicio ha llegado. Y dice que el profeta Juan vio a un ángel, ¿verdad?, por en medio del cielo volando, teniendo un evangelio eterno, anunciando a los que habitan en la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos, el mar y la tierra y todas las fuentes de las aguas. Este mensaje es declarado por parte del Evangelio eterno. La predicación del Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. En la dirección de esta obra ha de ser empleado a ángeles santos, y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Pero la proclamación misma del Evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo aquí en la tierra. Así que, hermanos, nosotros tenemos una misión, una obra que hacer, y tenemos que prepararnos, hermanos, decir, porque y comprender estas verdades que se dedicaron a proclamarla. Dice aquí el conflicto de los siglos que no fueron los teólogos eruditos, sino a centinelas fieles que hubieran escudriñado las sagradas escrituras con diligencia y oración, habrían sabido a qué hora era de la noche. Las profecías les habrían revelado los acontecimientos que estaban por realizarse, pero tal no fue su actitud. Fueron hombres más humildes los que proclamaron el mensaje. Jesús había dicho: andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas. San Juan 12:35. Los que se apartan de la luz que Dios les ha dado, o no la procuran cuando está a su alcance, son dejados en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Cualquiera con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios, siguiendo atentamente la luz que les ha sido dada, recibirán aún más luz
esa alma le será enviada alguna estrella celestial de celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad. Los que hemos escuchado este mensaje, hermanos, del primer ángel, cómo es que Dios levanta a este hombre, ¿verdad? Para señalar que el tiempo de la venida de Cristo era inminente, ahora se vuelve a repetir de la misma manera. Y miren, hermanos, en el tiempo de los discípulos, cuando se anunció la primera venida, tristemente no hubo quien, hermanos, quien recibiera o quien proclamara estas noticias hablando de la primera venida del Salvador, de nuestro Mesías. Muchos hermanos ignoraban o no querían saber acerca de los oráculos de la venida de Cristo. Pero Miqueas, ¿verdad, hermanos? Él anunció junto con Daniel acerca de la venida del Nazaret. Y de la misma manera, hermanos, se vuelve a repetir. En esa ocasión un ángel desciende de la tierra para ver quiénes estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús, hablando de su primera venida, pero no puede discernir señal alguna de la expectación, no oye ninguna voz de alabanza ni de triunfo que anuncie que la venida del Mesías es inminente. El ángel se cierne durante un momento sobre la ciudad escogida y sobre el templo. Durante siglos y siglos se manifestaba la divina presencia, pero ahí también se nota la misma indiferencia. Con pompa y orgullo, los sacerdotes ofrecen sacrificios impuros en el templo. Los fariseos hablan al pueblo con grandes voces y hacen oraciones jactanciosas en las esquinas de las calles, en los palacios de los reyes, en las reuniones, en los filósofos, en las escuelas de los rabinos. Nadie piensa en el hecho maravilloso que ha llegado todo el cielo se ha llenado todo el cielo de alegría y alabanza, el hecho de que el Redentor de los hombres está a punto de hacer su aparición en la tierra. Miren, hermanos, y se vuelve a repetir. ¿Cuántos, como dice aquí, cuántos de nuestras iglesias, queridos hermanos, se proclama que la venida de nuestro Salvador es inminente y que el juicio está por terminar, que inició desde el 22 de octubre de 1844, hermanos, y que ya llevamos 180 años? Este 22 de octubre se cumplen 180 años de nuestro tiempo que Cristo Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y se inició el juicio investigador. ¿Cuántos de esos se proclaman en las escuelas, en las iglesias, hermanos? En el entorno en el que vivimos somos pocos, dijera Elías, ¿verdad? Ahí, y Jehová sorprendió, Dios sorprendió diciendo que no era nada más él, sino que había otros más que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Pero queridos hermanos, se vuelve a repetir la historia en el tiempo de la primera venida de nuestro Salvador. Y Dios nos invita, queridos hermanos, a que nos preparemos para que cuando nos toque pasar nuestro nombre, hermanos, Dios nos ayude para poder estar en pie. ¿Sí? Porque dice que ¿quién estará en pie? Solamente aquel que tenga ¿qué? Las manos limpias y puro el corazón. Y que Dios nos ayude, apreciados hermanos, a prepararnos, a limpiarnos, y que esta obra que Cristo Jesús está haciendo en el lugar santísimo, este tiempo de gracia, lo sepamos aprovechar. Y que proclamemos, hermanos, con poder, porque al comienzo de este gran libro, el gran movimiento adventista nos hace unas preguntas. ¿Qué le pasó a este movimiento? ¿Qué sucedió? Aquí hace las preguntas. ¿Qué pasó con este movimiento? ¿Ha sido fiel a sus fundamentos? ¿Hasta qué punto los cambios que vemos en la iglesia desde los días de esta obra pueden explicarse por los cambios en la sociedad o por la obra del Señor en nuestro medio? Y fíjense, en ese tiempo que se escribió este libro, dice, ¿por qué estamos aquí unos 150 años después de que comenzó el movimiento que proclamaba el pronto regreso de Cristo? Y ahora lo puedo decir, ¿por qué estamos aquí a estos 180 años que seguimos aquí y que comenzó este gran movimiento que proclamaba el pronto regreso de Cristo?
y no lo hemos hecho, hermano. Y duele el corazón porque vamos a nuestras iglesias y no sucede así. No sé cuántos de nosotros vivimos eso. Y Dios quiere que nos preparemos, hermanos, que podamos pasar el juicio triunfantes para que podamos ser sellados. Y como lo dice el libro de Lucas, después dice que se vería una señal, la señal del Hijo del Hombre que vendría. Ya pasaron todas esas cosas, hermanos, esas señales en los cielos. Y lo único que hace falta es que su pueblo se prepare para que pueda recibir el sellamiento y podamos pasar triunfantes cuando pase nuestro nombre, hermano. Que Dios quiera que, y si está nuestro nombre en el libro de la vida, Dios quiera que ahí permanezca. Es mi deseo y oración, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. El día de mañana continuaremos con la otra parte del capítulo 5, que también va a estar muy interesante. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra profética, Señor, porque ella nos hace estar atentos como una antorcha encendida, Señor, que alumbra un lugar oscuro y que dice tu palabra que solamente los fieles resplandecerán como la luz de la aurora hasta que el día esclarezca y aparezca en sus corazones. Señor, permítenos estar ahí. Ayúdanos a ser limpiados, a ser purificados, a caer en la roca, Señor, antes que la roca nos destruya. Bendice a cada uno de mis hermanos y permite que este mensaje pueda ir a toda nación, a toda tribu y a toda lengua, porque la hora de su juicio, Señor, está que termina. Danos de tu dirección y tu perdón. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús lo agradecemos y a ti sea la honra y la gloria por siempre. Y gracias por esa obra mediadora que haces en el lugar santísimo en favor de tus hijos. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén.